Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les he preparado un podcast con las distintas clasificaciones del jus, del derecho romano, y espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, para empezar, hablaremos del derecho quiritario o el jus quiritium, que viene a ser básicamente aquel derecho de los quirites. Esto es, en otras palabras, el derecho de los antiguos ciudadanos romanos a quienes se les aplica posteriormente el más antiguo derecho civil, llamado en latín el jus civile. Una segunda categoría es precisamente el derecho civil o el jus civile. Esta categoría viene a configurarse como el derecho vigente en Roma que se aplica exclusivamente a los ciudadanos romanos, a los cives. Originariamente estaba conformado por la interpretación de los colegios pontificios en torno a aquellas costumbres tradicionales, o traducido al latín como mores maiorum, y a las normas de la ley de las 12 tablas. Con el tiempo, su ámbito se extendió al derecho emanado de las leyes, los plebiscitos, los senado-consultos, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. Una tercera categoría vendría a ser el derecho honorario o el jus honorarium, que según Papiniano se configura como aquel derecho que por utilidad pública introdujeron los pretores, con el propósito precisamente de corroborar, suplir o corregir el famoso derecho civil. Por tanto, el derecho honorario emana de aquellos magistrados investidos de la facultad de decir el derecho mediante los edictos, especialmente con función jurisdiccional, como es el caso de los pretores, los ediles, los curules, aquellos gobernadores de provincias y algunos magistrados municipales. Con la aparición de este derecho, con la aparición del derecho honorario, es que se instaura paralelamente al jus civile, al que influye e inspira, y bueno, por ende surge un dualismo entre el derecho civil y el derecho honorario que se refleja en la evolución de las instituciones jurídicas en el marco de Roma. Una cuarta categoría es el derecho de gentes o el jus gentium, y bueno, particularmente este derecho se constituye como aquel derecho común a todos los pueblos del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, organizados políticamente, y comprende las normas e instituciones jurídicas que nacen precisamente de este flujo, de este tráfico comercial que se gesta alrededor del Mediterráneo entre todos los pueblos de la antigüedad. Es por ello que sus reglas son simples y flexibles y están desligadas de las antiguas formas solemnes, y más bien el derecho de gentes está basado en los principios de buena fe y equidad. Y también hay que recalcar que se aplica para resolver conflictos entre los extranjeros o también entre estos y los ciudadanos romanos. Una quinta categoría que hay que enunciar es el derecho natural o el jus naturale, que en la antigua Roma estaba considerado como aquel derecho común a todos los animales basado en la razón natural, presente en todos los seres humanos, incluyendo, por tanto, a los esclavos. Recordemos que en la antigua Roma los esclavos eran considerados como cosas, como animales. Hacia el siglo II después de Cristo, Ulpiano señala que por derecho natural todos los hombres nacen libres y por tanto era desconocida la manumisión al no reconocerse la institución de la esclavitud. Y una sexta categoría vendría a ser la del derecho público o el jus publicum y el derecho privado, o traducido al latín como jus privatum. Y aquí hay que recalcar que existen dos aspectos del derecho. Por un lado, el derecho público, que se refiere a la res pública romana,
Por tanto, tiene por objeto pues la constitución del Estado, la organización del culto y la regulación de los poderes públicos con los cives o ciudadanos romanos. Y asimismo, en cuanto al derecho público, hay que señalar que es el ordenamiento religioso de los sacerdotes y de los magistrados. En cambio, por otro lado, tenemos al derecho privado y bueno, este derecho se constituye como la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares, es decir, es aquella rama relativa a la utilidad de los particulares. Una séptima categoría hace referencia a el derecho común, traducido al latín como jus commune, y al derecho singular o jus singulari. Bien, el derecho común es el conjunto de normas que son de aplicación general para toda la población. Sin embargo, en contraposición al derecho común, desde el punto de vista del jurisconsulto Paulo, el derecho singular es aquel que va contra el tenor de la razón, pero que de algún modo u otro pues ha sido introducido por la autoridad que lo constituye a causa de alguna utilidad. Es por ello que se trata de una norma que se aparta de la ratio iuris, de la lógica jurídica, la cual pues estructura el ordenamiento común vigente por causa de alguna utilidad pública. Y una octava categoría se refiere a el derecho escrito, jus scriptum, versus el derecho no escrito, o traducido al latín como jus not scriptum. En cuanto a la primera categoría, podemos señalar que es aquel derecho declarado por la ley o cualquier otra fuente autoritaria, que pueden ser, por ejemplo, leyes, plebiscitos, senado consultos, edictos de los magistrados o incluso constituciones imperiales en la época de los romanos. Mientras que cuando hablamos del derecho no escrito, hay que señalar que este no tiene una fuente autoritaria de creación, como la doctrina, aunque efectivamente exista por escrito. Por ejemplo, Justiniano señala que el derecho no escrito procede del uso o costumbres transmitidas de generación en generación, de manera que su existencia va a depender del uso cotidiano y del respeto que por él se observe. En un primer momento, la costumbre, hay que señalar, se denominó mores y posteriormente, en el derecho posclásico, se utilizó también el término de costumbre como consuetudo.